Hola, buenos días. Esto es una conferencia para animaros a que preparéis vuestro barco para cruzar un océano, el Atlántico en principio. Y es una conferencia que está breve introducción para Caribe Español. Los que queráis participar en el Caribe Español, el proyecto, pues el comienzo de todo es cruzar el Atlántico y para cruzar el Atlántico pues hay que tener una checklist que hace que sea posible. Pretendo en este rato comunicaros lo que hace falta para que el barco esté correcto para poder hacer la travesía. La primera parte es, lógicamente, hay tres partes. Primera parte es los preparativos antes de salir. El barco tiene que tener un cuidado. La segunda parte es qué va a pasar durante la operación del barco, durante la navegación. Por lo tanto, habrá que pensar un poco anticipadamente lo que nos puede ocurrir. Y la tercera parte es consideraciones de básicamente, posiblemente no os ocurra, pero que hay que tener en cuenta por si ocurrieran. Es el tema de minimizar el riesgo de la salida de la navegación. Bueno, vamos a empezar. La primera parte es la más fundamental, sin la cual lo demás no tiene sentido. Entonces, el barco básicamente hace falta repasarle, depende de la edad del barco. Si es nuevo de 2 años, es un barco nuevo, pues menos, pero la mayoría estamos hablando de barcos que tengan a lo mejor más de 10 años, por decir una referencia. Más de 10 años, de 10 pues hace falta hacer una revisión profunda del barco. Barco, la obra viva, es lo primero que hay que mirar. En la obra en viva, lógicamente, pues hay que sacar el barco del agua, hay que mirar el eje, la bocina, los electrodos, la hélice, la orza, la pala del timón. Bueno, es una revisión que se supone que si el barco está bien mantenido se hace anualmente y en este caso hay que hacerla sí o sí. Básicamente de la hora viva en el casco lo que hará falta ver es, además de todo lo exterior, ver cómo están los grifos de fondo y si hay duda reponerlos, no repararlos, vamos, si se puede reparar fácilmente, sino reponerlos, porque con el tiempo se atascan, se oxidan, se hacen más difíciles y ese consejo es reponerlos por nuevos. Si no son de bronce, de teflón, de lo que haga falta. Los grifos de fondo, importante, bien. La corredera y el sensor de la sonda, lógicamente, tienen que estar bien. Y bueno, todo lo que es de cierta lógica en cuanto a la obra viva. La jarcia, tanto fija como de labor, es muy importante, claro, porque la jarcia firme aguanta el palo y el palo aguanta las velas. Y si no aguanta bien la jarcia firme, pues el palo se cae y es un lío. Total, que hay que hacer una revisión de todos los enganches, todas las uniones, de que no estén ni dañadas ni oxidadas. Esto lo mejor es encargárselo a un profesional que te lo haga y un profesional de confianza que se suba al palo, que mire todo con detalle y que te diga en donde haya algún problema cómo repararlo, reforzarlo, repararlo. La jarcia de labor, lógicamente, pues es más fácil de tocar con las manos. Las drizas, quizás haya que mirar qué pasa con las drizas, la parte que no se ve, que roce dentro del mástil. Bueno, hay que hacer una revisión de todo, las drizas también y por supuesto las escotas. Llamó la atención que la escota no, pero el enrollador de la Génova, el enrollador de Génova típicamente pues sufre roces y se acaba rompiendo. Es muy desagradable cuando tenemos un Génova y no lo podemos enrollar porque se ha roto el cable del enrollador, el cabo del enrollador. Bueno, la jarcia de labor y firme, lógicamente. Ahora pasamos a las velas. Las velas tienen que ser repasadas. Las velas van a funcionar durante 3 semanas, día y noche, día y noche. Y tienen que estar robustas, bien cosidas y repasadas. Entonces es conveniente, si no hay velas suficiente, hacer unas velas de crucero o oceánicas. Oceánicas son velas de crucero más robustas para estar más tiempo. Quizás con una valla de crucero es suficiente para ir y volver,
pero si alguien está pensando en hacer vuelta al mundo o en hacer varias cruces de océanos, es mejor pensar en unas velas oceánicas, que pesan un poco más, lo cual no es bueno, pero quitando el peso adicional, lo demás es todo favorable, pues son más robustas y duran más. En cuanto al motor, pues una revisión del motor anual, con todo lo que implica de filtros, de correas y de todo lo que se puede estropear en el motor, hay que repasarlo y llevar algún repuesto para básicamente, no digo yo arreglarlo sobre la marcha, pero sí al llegar a algún puerto, tener el repuesto y con un mecánico espabilado, con la ayuda de un mecánico, no de tener que esperar a que el repuesto llegue, ¿no? Que es un tema que siempre retrasa todas las operaciones. Llegamos a un puerto y nosotros tenemos el repuesto y acudimos a mano de obra especializada, pues es mucho más sencillo reparar. El tema de preparación del barco, en principio, es este. La planificación del barco, lógicamente, lo que hace falta es tener en cuenta los pilot charts, que es el origen. Los pilot charts es unas cartas náuticas que por cada mes del año, en todos los océanos, se tiene una cuadrícula y en la cuadrícula aparece un símbolo en el que te cuenta, te explica la corriente, o sea, los vientos, la corriente, la temperatura, las olas, que se pueden esperar estadísticamente porque se ha medido en el pasado la Marina Británica, la Marina Americana, y tienen una estadística. Entonces, la estadística te dice que es lo más probable. Por supuesto que no garantiza que vaya a ocurrir en el futuro, pero hay una buena indicación de que si ha sido así, que durante el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, casi siempre los vientos alisios funcionan soplando hacia allá, pues la ventana de tiempo para ir hacia América, hacia el Caribe, es noviembre, diciembre, enero y febrero. Y la vuelta que pasa lo mismo. Con los vientos dominantes que se han podido medir en el tiempo de los últimos 50 años, pues se sabe, todo el mundo sabe, que tiene abril, mayo, junio, julio, son los 4 meses óptimos para volver. Entonces, bueno, eso es conocido por todo el mundo que quiere hacer una travesía y está en la mano de cada capitán el hacer las salidas en la temporada adecuada. Eh, Otra cosa de la planificación, lógicamente, es la comida que hay que llevar a bordo. La comida de a bordo, pues es básicamente, bueno, hay varios sistemas. Yo creo que la idea más lógica es comprar comida suficiente para 3 semanas y la gente que vaya a bordo y hacer el jefe de cocina es una buena práctica para estivarlo todo. O sea, aquí hay que comprar comida suficiente y una estivación lógica. Entonces, la que yo creo que es más recomendable es meter en una bolsa de plástico Ziploc todos los componentes que hagan falta para esa comida en concreto. Y entonces se va numerando las comidas por los días y se obtiene durante la travesía. Se está navegando y lo único que hace falta es localizar la número 14, la 14. La que toca mañana es la 15, la 15. Y ya está, digamos, de antemano pensado las comidas como van a ser. Bueno, es una manera de tenerlo todo muy preparado y sobre todo ayuda en la estiva a recuperar. Lógicamente los condimentos y las cosas de apoyo son las mismas, pero todo lo que es el contenido principal de la comida está separado ya de antemano y estivado en una manera ordenada. Lo cual no quita para que haya algunas variantes, pero lo importante es tener toda la comida estivada, preparada para no tener que enredar toda la cocina y la persona que vaya a hacer la comida, la cena, pues tenga acceso a todo lo que hace falta. Es una buena idea. Lógicamente, el barco tiene que llevar, y aprovecho ahora que estoy hablando del cocinero, una persona que no hace falta que sea un buen cocinero, que sería mejor todavía, pero que sea responsable de cocina para hacer todo este tipo de trabajo previo, ir al supermercado, preguntar a todos los tripulantes cuál es lo que prefieren
y hacer una media y comprar todo y ordenarlo con las comidas correspondientes, como he dicho antes. Tiene que haber también un médico, por si pasa algún evento. El barco va a llevar equipado un botequín bastante completo y la persona que vaya encargada de oficial médico, pues tiene que ser capaz de hacer básicamente dos cosas: conocer el botequín, tener acceso a todos los tripulantes, todo el historial médico de cada uno y sus medicinas, para cuando haya algún problema, él además de ser el responsable de hablar por radio con el equipo de tierra, y el equipo de tierra del Instituto Social de la Marina puede dar apoyo y decir cosas que debería de hacerse a bordo. La persona oficial médico es la encargada de eso. Eh, por supuesto, el capitán y un segundo, por si le pasa algo al capitán, tener un segundo. El cocinero y el médico son las cuatro personas claves en la tripulación. Luego, si a partir de ahí hay más personas a bordo, la quinta y la sexta, pues estupendo. Vale, estupendo, porque todo el mundo ayuda a hacer las guardias. Y es importante que todo el mundo participe. Retomo el tema de la operación. La operación durante la navegación tiene básicamente tres partes, que es que no pensamos cuando estamos costeando, pero sí que hay que tener en cuenta que hay que tener el pronóstico de la meteorología. El pronóstico de la meteorología, cuando se acaba ya la VHF y se acaba ya la cobertura de teléfono, que típicamente estamos costeando, pues tenemos acceso infinito. eh, Hay que tener yo recomiendo un Iridium que conecta con la constelación de satélites, un teléfono satelital Iridium o la versión Iridium Go, que es lo mismo un Iridium que puedes hablar directamente, pues un hub, que puedes hablar directamente por los móviles que estén conectados, o otro, el LT3100, que es el último que además tiene sistema de GMDSS. Bueno, cualquiera de ellos, el Iridium, vamos a hablar de la familia de Iridium, es importante para obtener la información meteorológica. Lógicamente, el Iridium del teléfono también puede para hablar con la costa, con la gente de tierra. Y luego puedes tener de backup del Iridium otro Iridium. Hay gente que usa dos Iridium, uno para hablar y otro para meteorología, más regatistas, y otros usan un HF. El HF es conocido de la radio de alta frecuencia, que llega muy lejos, pero tiene una inestabilidad, una fiabilidad, depende del tiempo que haya. Y entonces, bueno, pues es una cosa que es gratis porque no cuesta. Lo difícil es que la conexión sea correcta. Muchos días es correcta, algunos días, según el tiempo, no es tan buena. Entonces, el Iridium, ¿cuál es el problema del Iridium? Pues que es más caro. Es más caro cada vez que hablas. $1,50 por minuto. Y entonces, cada vez que hablas o bajas información, pues hay que pagarlo. Y bueno, eso tiene una consecuencia de que es muy fiable, es muy seguro, y todo lo que hace falta es usarlo de una manera inteligente, limitada, digo, escasa, bueno, y nada más. Entonces hay gente que prefiere el HF y hay gente que prefiere más moderna el sistema Iridium, que es un poco más, bueno, más caro, vale en dinero, pero sin embargo la seguridad pues le da, prevalece. La navegación oceánica hemos hablado antes, los vientos, las corrientes. La navegación oceánica, básicamente, una vez que ya tienes la meteorología, acceso a la meteorología y sabes lo que es más probable que ocurra, pues falta por, lógicamente, insistir en que todo el mundo lleve un radar como seguridad, sobre todo por las noches, y una IS. Entonces, claro, con el radar y el IS funcionando bien, un radar moderno digital y una IS, la seguridad aumenta muchísimo, porque aunque es muy importante, hay que saber distinguir, es bueno, pero ahora ya, digamos, es más sencillo con la información presentada en la radar de color y los AIS, mirar en las guardias, distinguir las luces, saber si va a haber cruce, no va a haber cruce.
tener una visual confirmación de que el barco va a pasar por proa, por popa, y bueno, en caso de que haya alguna duda, pues como siempre se llama al capitán o se llama a zafarrancho a todo el mundo para subir arriba y hacer un cambio de rumbo, de velas, lo que haga falta ajustar. La comunicación, ya hemos hablado de las Iridium Go, de HF. Tenemos también que tener en cuenta, además de la comunicación pura, de la emergencia, comunicación en emergencia, que es básicamente la radiobaliza. La radiobaliza es fundamental porque es nuestro último enganche con la ayuda exterior y la radiobaliza se activará en cualquier ocasión, en cualquier momento de peligro de vida. Puede ser el barco se esté hundiendo, pero puede ser que haya un incendio o puede ser simplemente que a una persona le dé un ataque al corazón y tenga peligro la vida. Cualquiera de esos casos, la radiobaliza se activa y entonces el sistema centralizado en Londres básicamente lo que hace es dos barcos comerciales más próximos los desvían y se acercan al lugar para ofrecer ayuda. Puede ser un petrolero enorme, puede ser un pesquero, puede ser cualquier barco. O sea, que el hecho de que venga un barco enorme, pues no es lo mismo que te llegue otro velero de tu misma eslora, francobordo, o que te llegue un pesquero o que te llegue un gran petrolero. Más complicado, pero bueno, hay obligación de hacer caso cuando la radiobaliza se activa y recibir la ayuda que en ese momento esté más próxima. El Garmin InReach es un sistema bastante sencillo, bastante autónomo, que puede ayudar a que la gente de tierra pueda saber el barco cómo por dónde va, cómo se mueve y tener localizado. Si el barco no se mueve, pues mala señal. Bueno, y la parte tercera son las consideraciones que hay que tener para antes del viaje preparar por si acaso no hay mal tiempo. Hay mal tiempo o hay alguna emergencia. Entonces, la parte tercera es la más delicada porque ahí es donde hay más, bueno, si uno no lo hace, asume todo el riesgo y si no le pasa nada, pues no pasa nada. Pero claro, hay que saber lo que puede pasar y luego ya que el capitán o la gente a bordo sepa el riesgo que se va a correr. Y para lo cual hay que saber, pues que es muy importante tener, no digo yo ya que los sistemas de maniobra, fondeo, remolque, auxiliar, todo funcione bien, por supuesto. Pero lo que en las emergencias hay unas categorías de emergencias. La más habitual es hombre al agua. La cantidad de gente que se cae al agua es mucho más de la que la gente se cree y hay que saber cómo recuperarlo. Para lo cual, los barcos equipados con AIS, especialmente, tienen, cuando un hombre se cae al agua, la probabilidad más alta de recuperar al hombre al agua es del propio barco en que se ha caído, que es el barco que está más cerca. Y en vez de esperar horas a que llegue un barco de muchas millas y se acerque y lo pueda recuperar al hombre, que pues, también es verdad, lo probable es que el barco desde que se ha caído sea el más próximo para rescate. Para lo cual, lo que es muy recomendable es que la gente que está de guardia, que es teóricamente la gente que en principio se va a caer al agua, se puede caer al agua, lleve unas balizas AIS. Balizas de emergencia con AIS, el propio barco desde el cual se ha caído en su propio AIS lo localiza. Entonces, la situación es menos dramática porque el barco desde que se ha caído pues estará a media milla o a la cantidad que sea y desde esa distancia tan próxima es posible o es más factible que de una manera rápida se recupere al hombre del agua. Es verdad que si el hombre del agua se cae en época de mucho frío, pues la supervivencia es bastante limitada y es muy importante que sea recuperado la persona lo antes posible para que no se muera por congelación.
Bueno, no vamos a entrar en detalle de Hombre al Agua. Lo más importante que quiero decir es que ahora hay unos medios de AIS personales que yo recomiendo para que los que hagan guardia lo lleven siempre puesto. Evidentemente, los barcos, cualquier sistema electrónico moderno, tiene un sistema de Hombre al Agua que se activa y te da las coordenadas de dónde está el que se ha caído. Y con esas coordenadas fijas, el barco puede maniobrar hasta volver a esas coordenadas. Bueno, es un sistema pasivo en el sentido de que sabes dónde cayó, depende del tiempo que pase y la corriente, pues el náufrago se va desplazando. Y esto, aunque imaginárselo, lógicamente la complejidad es muy diferente. Eh, a pleno sol, mediodía y olas tendidas, y por la noche con olas rompientes. Claro, es muy diferente. Por la noche, que es donde hay la guardia, que es cuando más gente se suele caer al agua, pues el tema se complica más. Bueno, todo lo que sea prepararse para que el hombre al agua se recupere rápido, pues es bueno. Quizás el mensaje aquí es que lo que hace falta es que no se caiga nadie al agua. Es obvio que el problema desaparece si nadie se cae al agua. Entonces, para lo cual es súper importante que todo el mundo vaya con arnés y vaya enganchado a la línea de vida y que nunca salga por la noche cuando hay un tiempo así inestable sin estar con el arnés enganchado con su baliza AIS. Además de hombre al agua, hay otras emergencias como incendio. El incendio es un drama que tiene extintores de reglamento y que hay que usarlos para intentar apagarlo. Bueno, es una cosa que ocurre menos frecuentemente, pero también ocurre. La inundación es porque ha habido un golpe o algún grifo de fondo que no se ha repasado bien y empieza a entrar agua. Bueno, alguna calamidad típicamente de una inspección mal hecha inicialmente o de un golpe que se ha dado contra una tronco, una ballena o algún obstáculo. Y la pérdida de gobierno pues es otro más típico, que es que el tronco ese que pega la quilla, supera la quilla y llega al timón, si es un timón de espada, y el timón lo arranca. Entonces, bueno, el timón arranca es malo, y lo peor es que rompa el eje del timón y empieza a entrar agua, o sea, se quede sin timón y entra agua, y entonces la cosa se complica bastante. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta de cómo preparar el barco para que no ocurra. La navegación con mal tiempo, lógicamente, es un tema que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor cuando estamos costeando no nos preocupamos tanto, pero aquí es probable que algún temporal esté cerca y, lógicamente, lo que hace falta es reducimos trapo y, y hay que reducir trapo ¿hasta cuándo? Pues depende de la fuerza del mal tiempo. La única cosa positiva del mal tiempo es que no dura siempre, o sea, dura, vamos a decir, entre 10 y 20 horas. Más de 20 horas es difícil que dure y lo que hace falta es aguantar un día. Yo creo que es un poco la norma. Cuando estamos en pleno tormenta, hay dos maneras de gestionar esto. Capear o ponerse a la capa. Capear es el barco continúa avanzando lentamente con cierta vela reducida o con motor, con la ayuda del motor, para que las olas no vengan nunca de costado. Y entonces vamos avanzando a lo mejor a 2 o 3 nudos y con la ayuda del motor si hace falta y el barco va avanzando, capeando el temporal despacito. Cuando ya la cosa está, la tripulación cansada básicamente, se pone capear, se puede cambiar a capear el temporal. Capear el temporal es, tú cruzas las velas, la poca génova que lleves o el tormentín con la mayor, con 3 rizos, y el barco se queda, quiere ponerla a prueba al viento, no le deja el tormentín, quiere ponerla a prueba al viento, no le deja el tormentín, y se pone en una manera estable, oscilante estable, contra viento, que suele entrar de 40 grados de proa a 30 grados,
y va moviéndose hacia atrás. No avanza el barco hacia adelante, sino que el barco mantiene la proa con un ángulo hacia el viento, pero el barco va cayendo a sotavento, muy despacito, pero que el viento le va empujando. Entonces es una manera estable, si se consigue, si se conoce el barco y se ha ensayado antes, cosa muy recomendable, porque si no, cuando ocurre, ya el capitán tiene que saber, o el contramaestre, cómo más o menos es la posición de las velas para poder estabilizar el barco. La de ponerse la capa es una acción más de descanso de la tripulación, y la de capear el temporal es que todavía el barco pues tiene un cierto movimiento, capacidad de ir avanzando. Bueno, básicamente esto es lo que yo quería contaros. Al final, la última hoja básicamente es que tenemos de todo esto, hay preparados 10 folios para el que quiera. Me manda un email, yo se lo mando por email, acciones para el periplo oceánico. Las notas que hayáis tomado valen, pero ahí está todo resumido. Y por supuesto que lo mando, y si queréis preguntar, pues me llamáis al teléfono o al email y yo os contesto, os animo a todo lo que queráis. Venga, un abrazo para todos. Saludos.